Hola, bienvenidos a todos. Una semana más aquí con ustedes en este canal tan bello que hemos creado, ¿verdad, Jos? Bienvenida a Sentir para Entender. Estamos muy emocionados de que una semana más nos estén acompañando. Así como cada semana traemos un tema que para nosotros es de suma importancia. Yo creo que no hay un tema en el que consideremos que sea menos o más importante que el de la semana anterior. Y hoy es un tema que traemos aquí a la mesa que desde mi punto de vista ha sido el tema en los últimos 2 años. Para mí hablar de límites se ha convertido, creo que por ahora en esta etapa de mi vida, lo que he tenido que venir a trabajar, ¿no? O sea, se ha convertido en ese reto, en esa oportunidad, que si bien a veces lo logro, me trato de armar de herramientas, he fallado muchas veces en el intento y sin embargo lo sigo trabajando. Creo yo que el tema de los límites es como como cuando pones un GPS, te equivocas y entonces el GPS te pone recalculando ruta, sabes hacia dónde vas o qué es lo que quieres lograr, pero hay veces que te tienes que desviar un poquito, a lo mejor porque ibas distraído o no sé, cualquier estímulo externo. Y pues no sé, Jos, para ti, ¿qué son esos límites que te han permitido irte construyendo? Bueno, pues hola a todos, gracias Fercita. Híjole, no sé, yo creo que también para mí los límites son un reto, ¿eh? Justo hablábamos la semana pasada que estábamos pensando en el tema de hoy y pues a mí me gusta mucho trabajarlo en la terapia con los pacientes y explicarlo, pero en mi vida personal sigue siendo un reto. O sea, claro, creo que es una de las cosas más complicadas para cualquier persona. E incluso creo que culturalmente somos muy malos para poner límites, ¿no? O sea, sí, México, que todo el tiempo tratamos de ser súper amables y acogedores con el resto del mundo, nos cuesta mucho trabajo decir que no, ¿no? O sea, algo tan simple y tan necesario y tan normal debería de ser, nos cuesta. Entonces, creo que para mí el tema de los límites, obviamente como todos los temas que hemos hablado, se han ido construyendo con el tiempo, ¿no? O sea, como que no podría decir, o a mí no me tocó esa fortuna de que desde siempre he podido hacerlo. Creo que en medida de que voy creciendo y que me voy cachando en una situación en la que ni quería estar, por ejemplo, ¿no? Como acudir a una reunión, por ejemplo. Ajá, o como estar haciendo un favor que la neta no quería hacer, o sí, o verme en medio de una situación en donde yo diga, madre, yo ni quería hacer esto, ¿por qué no dije que no? ¿No? Estarme cuestionando eso, creo que es ahí en donde pues medio vas aprendiendo y medio te vas empezando a cuestionar primero antes de dar la respuesta. Pero sí creo que fui una chavita pues que no sabía, cero sabía poner límites. O sea, en mi juventud adolescente creo. Pues justo hablábamos la semana pasada de eso, o sea, que por ejemplo con mis amigas, pero creo que ha ido evolucionando así. Antes me costaba trabajo decir que no a todo el mundo, ¿no? O sea, poner un límite a todo el mundo para mí era muy complicado. Me daba mucha pena, me sentía culpable, ¿no? Lo que mucho pasa con los límites. Creo que conforme he ido evolucionando en el tema, de a poquito, cada vez me da, o siento que ya no tanto me da miedo ni culpa ni nada al resto del mundo, pero todavía mis personas, ¿no? O sea, mi familia, de pronto algunas amigas, o sea, como que sí a mis personas favoritas o a mis redes de apoyo, todavía ahí me cuesta trabajo. O sea, a lo mejor puedo poner límite, pero me lo cuestiono mucho, me siento culpable, digo, qué culera soy, ¿no? O sea, todavía ahí me cuesta. Sí, o sea, de alguna forma se pasa como la culpa Sin duda. en este tema de sí debí haber acompañado Ándale, a tal persona. súper, ¿no? así, justo así. Que al final
creo que mi evolución ha sido que ahora mismo ya lo puedo decir, porque ya me escucho a mí, o sea, como que ya digo, no, pues no quiero ir, voy a decir que no, aunque todavía me queda la sensación de, Porque dije igual y que no. podría ser más fácil mentir. ¿Qué crees? Tengo trabajo, ¿qué crees? No sé, cualquier Sí, claro. pretexto, pero al final del día no pones el límite, tienes que mentir porque Ujú. poner el límite es algo más Sí, te parece compromiso, inalcanzable. Ujú, ujú. ¿no? Sí, creo que, o sea, esa ha sido la evolución. Que a ver, si hablo de hace 10 años, pues desde mi perspectiva sí he avanzado. Pero creo que por eso decía, es un reto porque todavía cada vez que alguien me dice, no sé, cualquier cosa, y hago todo este proceso de, yo que quiero, no, no quiero, ¿qué crees que? No, muchas gracias. Todavía me cuesta trabajo no sentir la culpa, pero además todavía a la gente le cuesta recibir el límite. Claro, porque muchas veces los límites se toman de manera personal hacia el Claro. otro, ¿no? Y sobre todo con mi gente, ¿no? Que es con los que me cuesta trabajo, pero la gente que siempre le dices que sí y empiezas a trabajar tus límites y un día dices que no, la gente no sabe recibir eso. ¿Por qué no estás enojada? ¿Qué ¿Qué tienes? te hice? Ajá, justo, justo. O está muy enojada, al rato se le pasa. No, o sea, es un no y ya. Y creo que, digo, eso no está en nuestro control, ¿no? Cómo lo reciben los demás, pero todavía justo eso, creo que, o sea, es también como un proceso de aprendizaje entender que, bueno, pues ya la respuesta que esa persona me dé, como que es su pedo, ¿no? O sea, es su trabajo, es su proceso, es su X, pero sí, o sea, creo que es mucho, mucho, mucho trabajo personal, pero... Sabes que ahorita que dices eso me quedo pensando en que muchas veces los límites en este discurso de está enojada, tuvo un mal día, se llegan a confundir un poco los límites con esta parte de es súper egoísta, Ujú. se ha hecho muy presumida, Sí, 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 claro. este, es súper payasa. Y a lo mejor lo que está pasando es que esa persona o está haciendo algún trabajo personal en el que evidentemente se está viendo ese cambio porque antes no había puesto en práctica el poner a lo mejor límites, Sin duda. ¿no? Es que justo creo que por eso no podríamos juzgar pues las respuestas de nadie, pero sí, sí caemos en eso, ¿no? O sea, sí caemos en, ay, amiga, vamos a tal fiesta. No, fíjate que no tengo ganas. Ay, qué mamona, ¿no? O sea, sí caemos en eso, yo creo que Muchas todo veces, el sí, tiempo. sí, sí. Pero cuando estás de este lado intentando probar tus límites, híjole, creo que es como si, no sé, como si hubieras dado un paso gigantesco, decir, no, 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 la neta no tengo ganas. O sea, hacer esa frase es, no manches, o sea, cuando a mí me toca hacerlo y pronunciarlo y decirlo en voz alta, sí me siento súper orgullosa, o sea, como de, ay, qué Porque chido. conoces Claro. de este camino que te ha costado llegar a tomar, a poder verbalizarlo, ¿no? Ujú. Bueno, antes, digo, me preguntaste qué pensaba de los límites y eso es un poco lo que pienso, me ha costado un chorro, creo que lo sigo practicando. Más bien sigo practicando, pero no tener tanta culpa. La verdad es que creo que en el resto de las cosas he un poco evolucionado, pero de todos modos la culpa puede echar a perder cualquier cosa. Pero justo iba a como a volver a empezar. ¿Qué es un límite para ti? O sea, ¿qué significa un límite en tu vida? Un límite para mí es, yo lo veo como esta oportunidad para poder conocerte más, que el límite no es algo para el otro, sino que es algo para mí, pero que también tiene como sus diferentes secciones, ¿no? Sus diferentes áreas de oportunidad. Es decir, yo me puedo poner límites a mí, Fernanda, Ujú. pero creo que son diferentes los límites que le tengo que poner a mi hijo, por ejemplo. Claro. ¿Mm? Algo que creo que tienen iguales los límites para todos es que un límite debe de tener una recompensa, no necesariamente material, puede ser esta gratificación de sentirte bien, pero creo que justamente el límite falla cuando, por ejemplo, se me ocurre decirle a mi hijo, tienes que hacer esto
marcas el límite y si no se hace como yo lo estoy indicando, no vas a ver la televisión, por ejemplo, ¿no? Sí, como Se la me ocurre, consecuencia. la consecuencia. Ujú. Y entonces no lo hace y de todas formas yo le prendo la tele, el límite se rompe, mi palabra no tiene valor y evidentemente la voluntad de poder cumplir ese límite, pues se pierde en este no, en no tener la voluntad también de cumplir eso. Esto lo pongo como en el ejemplo del niño, Ujú, pero a lo ujú. mejor aplicándolo como en mí es, eh, toda esta semana no quiero tomar refresco, ¿no? Porque voy a cuidar mi salud. Se me ocurre, igual es un ejemplo muy tonto. Pero si yo por el miércoles digo, ay, bueno, pues es un vasito, no pasa nada. Estoy fallando a ese límite que yo misma me estoy poniendo. O sea, creo que también el hecho de ponernos límites es ver a qué tanto estoy dispuesto a sí dar, Ujú. sabiendo que lo puedo cumplir, Claro. ¿no? Porque entonces creo que la voluntad a veces pesa más que la inteligencia. Ujú. Necesito la voluntad de poder decir, de lunes a viernes no voy a tomar refresco y mi recompensa va a ser tomármelo un vasito el sábado, Ok, ok. ¿no? Así Ujú, yo percibo como el tema de los límites. ujú. Sin embargo, creo que también está mucho este estigma, perdón, de decir, porque me ha tocado que me lo digan, es que tú como eres psicóloga puedes resolver todo ese tema de las emociones, de los límites, no sé qué. Y la realidad es que independientemente de la profesión que se tenga, eres Claro. un ser humano. Y justamente por eso decía, por eso esta entrada del episodio de hoy, es que creo que en esta etapa de mi vida ha sido justamente esa etapa en la que me olvidé, aunque sea psicóloga, de cómo poner límites. Claro. Evidentemente, ante la muerte de alguien tan importante, que como les he dicho, ha sido mi esposo, se me olvidó poner límites, Ujú, tanto para mí como para mi hijo, porque evidentemente llegó mi lado de sobreprotección, ujú. ¿no? No, 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 toma todo esto que necesites Y para al que no final me un poco faltes. también de miedo, ¿no? O sea, Claro, de desde el decir, miedo. ya se fue alguien, no quiero que se vaya nadie más. Como Claro, si, digo, que al sí. final es una idea, pues que de todos modos, aunque tú estés Sí, aquí, yo no no vas a decido si controlar pasa o eso. no Ujú, pasa. ujú. Entonces, en esta falta de estructura, porque eso te dan los límites te dan una estructura. Absolutamente. Entonces, si yo estoy desestructurada por esto que pasó, ¿qué fue lo que yo le proyecté al niño? Claro. Desestructura. Ujú. Y es un tema que hoy en día, que justo platicamos la semana pasada, en la escuela es como el niño es muy inteligente, el niño hace todo lo que tú quieras, pero no atiende límites, o sea, no conoce de límites. Y entonces, en este trabajo que he tenido que venir haciendo ya desde hace un par de meses, me di cuenta justamente que la muerte de alguien tan importante me desestructuró Ujú. y evidentemente un niño de 3 años, que es una esponjita, que va aprendiendo Claro, a esa que tú edad, eres su guía de alguna exacto, manera. y cómo guía a alguien que está desestructurado. Ujú. Pues desde ese lugar, Claro, desde ese lugar quizá con ese caos. desde ese lugar de, toma lo que quieras porque no quiero que te pase nada, pero también desde el lugar de, haz lo que quieras porque hoy no me puedo levantar, Claro, ¿no? claro, qué Entonces, complicado. yo no me había dado cuenta que estaba, mm, que estaba maternando desde ese lugar. Entonces, ahora, justamente el tema de hablar de límites ha sido algo que me he tenido yo que preguntar primero, Ujú. a ver, ¿qué es lo que quieres? ¿Hacia dónde vas ahora que ya lo sabes? Me ha costado mucho trabajo porque evidentemente él ya conoce como esta rutina, ¿no? Claro, Y entonces cambiar eso ha también sido es un todo un proceso. reto, ha sido todo un reto, porque entonces, y, y justo esto de recalculando la ruta es, sé a dónde tengo que llegar, pero hay veces que la rotonda se me pasa, ¿no? Y entonces otra vez, Ujú, y es ujú. estar hablando con él y estar hablando conmigo y el estar yendo a terapia y el estar haciendo muchas cosas, porque aunque seas psicóloga, hay cosas que tú no ves en tu dinámica familiar. Claro. Entonces creo que No, para bueno. mí Ujú. eso, a lo mejor no di como una definición, Sí, no, claro. pero es mi forma de en este momento
visualizarlo, Relacionarte relacionarlo con sí. los límites. Y al final, bueno, pues como dices, la profesión no nos exime de cualquier sí, ¿no? Además tenemos nuestra propia mal día. historia y esas, ay, ellos, eso no lo pidan nunca, no, pero sí creo que depende de la etapa de nuestra vida, los límites pues van cambiando. Y yo pienso, como decías hace rato, que los límites no son para el otro, son para nosotros. Y justo este ejemplo siempre lo pongo con los pacientes. Somos como nuestro jardín, ¿no? Y haz de cuenta que es un hermoso jardín, pero sin una cerca. Entonces, pues, la neta, ¿qué hacemos cuando vemos una flor? ¿No? A veces la arrancamos o simplemente la manoseamos, ¿no? ¡Ay, qué bonita! O hay gente mucho más canija, ¿no? Que ve una flor y camina por el jardín, ¿no? Para ver que nomás. La pachurra, que sí. O igual alguien va distraído y camina y la pisa y ya está. Si no tiene una cerca, ¿no? Que tú pones y que tú construyes, pues ese jardín está en peligro. Y entonces ese ejemplo, siempre les digo, el jardín es tuyo, ¿no? Tú construyes la cerca del tamaño que quieras. Y justo a veces, desde nuestras posibilidades y nuestras herramientas, hacemos una cerca así, que no cubre ni madre. Y entonces... que cualquiera puede brincar. Justo. Y además te relacionas con gente que brinca las cercas, ¿no? Entonces, creo que la idea es que justo podamos cercar nuestro jardín de cada uno de nosotros y no por el otro. O sea, no porque, ay, pues es que yo quiero cuidar la relación que tengo con Fer. Pues también, ¿no? Pero primero voy a cuidar mi jardín. Y entonces sé que cuando Fer vea una valla ahí va a decir, ay, ¿puedo pasar? ¿No? Ya va a preguntar, se va a detener. Exacto. Para que yo no me sienta incómoda. Así es. Entonces, pienso que un poco así lo veo yo. Te digo que si le doy un brinco hace algunos años, la neta es que no tenía idea cómo poner límites. Afortunadamente existe la terapia y también cuando empecé a trabajar de esto, pues evidentemente conoces estos temas y dices, caray, te van cayendo ¿no? 20, pues ¿no? Es por esto, exacto. Y me di cuenta que a las personas que más me cuesta trabajo ponerles límites, pues es a mis personas. Sí, a mí me cuesta mucho trabajo poner límites a mi hijo. Porque yo tenía mucho la idea, no sé si es una idea compartida, ahorita nos contarás, pero por alguna razón, yo seguramente viene como desde mi infancia, era como la idea de cualquiera de tus dos papás, uno te corrige y el otro debe de ser muy amoroso. Y entonces Christopher era de esa idea. Incluso era así como, ay, ¿tú quién crees que vaya a ser el que sea más amoroso? Ay, no, yo no quiero que me odie. No, yo le voy a dar todo lo que quiera, ¿no? Entonces, ninguno de los dos queríamos ser ese que fuera el correctivo, ¿no? Y entonces cuando él falta, yo me preguntaba mucho como, ¿tengo que ser los dos? Un rato y un rato, ¿cómo se maneja esto, no? Y creo que en esta mezcla de querer ser los dos, no supe hacerlo bien. Aún estoy trabajando en eso. Y evidentemente, pues eso confundió al niño. Claro, pero ¿no? También a ti. También, claro. Pero eso también me hizo darme cuenta que aunque existen estos límites claros, los límites rígidos, necesito yo colocarme en este momento en los límites flexibles. Claro. En los que, como estoy aprendiendo, pues lo convierto en algo flexible. Claro, para ti, para él. Claro, para que podamos trabajarlo mejor. Igual lo platicamos la semana pasada, ellos. La importancia de que los papás, de vez en cuando en la escuela o que lo busquen, se echen un curso como de límites, ¿no? Es que justo por eso te decía que a veces yo lo siento que es un tanto cultural. O sea, si te habla ahorita tu comadre y te dice, ay, préstame 500 pesos, ¿no? Y tú traes 600 pesos para vivir esta semana. O sea, si le das 500 te vas a quedar con 100 y nadie vive con 100. Es como, hijo, pero es tu comadre, ¿no? Y entonces... Y la buena voluntad. Ajá, y además, pues, qué culé si le digo que no, ¿no? O sea, justo caí en el, bueno, pero ¿me los das el viernes? ¿No? O sea, al final siempre cedemos en estas pequeñas cositas, porque si diríamos que no, la comadre diría, qué cabrona, ¿no? Es mi mejor amiga y aún así...
Y ni siquiera tiene que ver con eso. O sea, justo relacionamos esas pequeñas acciones con el amor, ¿no? Con la confianza, y nada tiene que ver. O sea, te amo profundamente, pero no voy a Pero en quedar sin este comer, momento no ¿no? lo puedo hacer. O sea, es tan simple como incluso sobrevivencia. Y creo que como es cultural, ¿no? O sea, el tema de que decir un no cueste tanto trabajo o que lo disfracemos de, ay, fíjate que, ¿no? O La sea, mentira, ¿no? siempre, Que tiene ajá, que la venir. mentira o incluso todo en diminutivo, chiquita, preciosa, hermosa, fíjate que no. No, o Ujú. sea, en lugar de decir no No. y ya. Y, es más, hasta siempre pienso en cuando alguna persona en una mala situación de calle se acerca a pedirnos dinero, siempre le decimos, no, gracias. Y Sí. o sea, ¿Por qué dices no ajá, gracias? Sí. justo, o sea, pues no, de hecho él te está pidiendo, o sea, ¿por qué le dices gracias? Yo sí me he cachado Sí, yo muchas igual, veces. siempre, pero justo es la idea de no podemos decir que Solo no, no. necesitamos Ajá. disfrazar el no porque creemos que el no es una falta de respeto o una grosería. Entonces sí pienso que culturalmente estamos jodidos, ¿no? Pero súmale a eso, bueno, o sea, súmale a eso un papá, una mamá, que no solo le tiene que decir que no a cualquier persona, le tiene que decir que no a su criatura del Señor, o sea, a su bebé hermoso, precioso, hermosa, preciosa, o sea, sí creo que sí la tienen más difícil, ¿no? No, Si sí. yo no le puedo decir que no a mi Confirmado. gata, o sea, de estar en el Porque nada sillón, más te volteé a ver así. sí, Y tú sí, no sí, haz puedo. lo que Entonces los quieras. entiendo perfecto, pero sí me parece que los límites no solo crean una buena relación entre hijos y papás, sino los límites crean y, ¿cuál será la palabra? Pues hacen funcional a un niño para que en el futuro sea un buen adulto. Es que te dan la estructura, lo que Es que, ajá, decíamos. O justo, sea, te dan la estructura, pero no solo te dan la estructura, te permiten saber que allá afuera hay un mundo con límites, que si no lo sigues, o vas a estar en la cárcel, ¿no? O vas a estar metido en un problema. Y justo siempre que veo a papás les digo, los límites no son para castigarlos, los límites son para que los prepares para el mundo real. O sea, sí, para esa es tu darte cuenta que chamba. es que hay una consecuencia Así es, si no se cumple con esa norma, con ese así límite. es, así es. O sea, siempre pongo el ejemplo de, ok, si yo hoy no pago mi tarjeta de crédito, pues ¿cuál va a ser la consecuencia? Que voy a pagar intereses. Pero Diosito no me odia, el banco no me está castigando. Esa es la consecuencia que un día yo tuve que firmar si estaba de acuerdo o no. Justo para los niños es lo mismo. O sea, si un niño, imagínense que nunca le pusieron límites y no conoce qué es eso y no sabe y no tiene idea y entonces cumple 18 y saca su tarjeta de crédito, no va a pagar, Ujú. ¿no? Si de por sí tenemos muy mala educación por allá, pero no va a pagar. ¿Por qué? Porque cree que todo el mundo es tan flexible como mamá y papá. Porque al final sí son nuestra primera referencia a nuestros papás del mundo. ¿No? Totalmente. Y lo que dicen ellos es la ley. Entonces, E incluso utilizamos muchas palabras que ellos claro, y dicen. acciones y Ujú. todo, o sea, entonces sí pienso que no, los límites no son solo para que medio no te regañe tanto y tú no te portes tan canijo con tu mamá, ¿no? O sea, es que a partir de eso estás creando un adulto y eso para mí es como dimensionar un problema ya no solo en, es que no se quiere comer la verdura. No, 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 o sea, ya no solo ahí, sino dimensionarlo a algo. Sí, trascienden. Sí, O sea, sí. los límites sí trascienden en la etapa adulta. Fíjate que me quedo pensando en que desde hace como 2 semanas, después de que los niños, bueno, mi hijo sale de preescolar, se queda jugando 10, 15 minutos en las canchas con otros compañeros. Y entonces, ya era como el tiempo de irnos, le grité a Max y le hice la seña de que ya nos íbamos, y entonces a la primera me hizo caso. Pero bueno, o sea, fue una de, o sea, coincidió que me escuchó, porque es una cancha gigantesca, y luego tengo que estar, Max, Max, y ahí haciendo señas y todo, ¿no? Coincidió que me escuchó y se vino hacia la entrada, y otra mamá me dijo, me sorprende muchísimo que tu hijo te haga caso a la primera, porque el mío, no, de verdad es muy complicado. Incluso lo estoy llevando a terapia porque no me hace caso de nada. Yo creo
que tengo que replantearme los límites con él. Súper. Y entonces me di cuenta, yo tuve suerte ese día que me hiciera caso, ¿no? Pero me di cuenta que no soy la única mamá. No, para nada. Que evidentemente tiene que trabajar el tema de los límites con su hijo. Digo, desconozco la razón por la cual ella esté atravesando esa situación, pero ayer en la noche, por ejemplo, platicando por WhatsApp con otra conocida, era igual el tema. Es que mi hermana tiene una hija de 8 años y le está costando mucho trabajo el tema de los límites. No sé si también es una cuestión, no sé tú qué opines, generacional, en el aspecto de que evidentemente antes nosotros, ya más mayores, no, sí, bueno, ahorita más mayores, no teníamos como tanto ese espacio para dar nuestra opinión y entonces nuestros papás estás en una fiesta, ¿no? Y no te ibas de esa fiesta hasta que tus papás dijeran, ya nos vamos, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque tú te estuvieras cayendo de sueño, era pues duerme trayendo sillas, ¿no? Y ahora yo he visto mucho, por ejemplo, en las fiestas, que, ya nos vamos porque ya se quiere ir el niño. ¿Cómo, cómo ves este movimiento familiar de nuestras generaciones, si es que fuiste de estas que dormían en dos sillas porque el papá y la mamá se querían quedar más tiempo, a que ahora el hijo es el que decide cuándo nos vamos, en dónde comemos, no sé? Es que creo que justo en esta idea, ¿no? De los papás, que además me parece muy buena idea, de que ahora los niños justo tengan otro tipo de educación, ¿no? O sea, educación positiva, educación sin golpes, educación, o sea, estas educaciones de ahora, ¿no? En donde el correctivo ya no es una nalgada. O sea, es siéntate a hablar con el niño, reflexiona. Y escucho mucho a estos papás con una gran intención de tener esta educación en casa. O sea, es que de verdad no me hace caso, pero te lo juro que no le pego, ¿no? O sea, me da mucho gusto escuchar eso. Digo, qué buena onda. Que además no caen en lo que sí conocemos. Porque nuestra generación, incluso todavía la mía, era de no haces caso y manazo, ¿no? Cocazo, nalgada, patada, lo que sea, o sea, no, digo, no una patada gigante, pero pues sí, o sea, ¡Órale! Sí, de párate a hacer las cosas, ¿no? O sea, y era así. Creo que la diferencia es que ahora, en la intención y muy buena intención de querer educar desde otro lugar, porque además estoy a favor de no golpes, creo que es ahí donde han perdido estructura. O sea, al final, la estructura que les daba el golpe antes, pues era estructura. O sea, era, no quiere comer, jalón de oreja, ¿no? Y ahí estaba. O sea, esa era su consecuencia ahí en ese instante. Y entonces el chavito, o la mirada, quizá era la primera advertencia y la segunda el jaloneo y la tercera, y te voy a dar más fuerte, ¿no? O sea, ya era como una serie de pasos que los papás se la sabían y que decías, y que el chavito pues sí decía, ya voy, ¿no? O sea, pues sí, la neta, ahí ibas haciendo lo que te pedían. Creo que ahora los papás han querido incursionar en esto de no golpes, que repito, o sea, me gusta mucho, qué bueno, ¿no? No estoy a favor de la educación con golpes, pero, órale Bruno, pero en esta idea no hay estructura, nadie les enseñó, ok, sin golpes, pero ¿cómo es sin golpes? O sea, ok, reflexionar con él, ¿qué pero... otro puedo usar? Exactamente. Quitando eso. Exactamente. O sea, si no hago la mirada matadora y luego el pellizcón, ¿qué hago? O sea, creo que eso es lo que ha faltado. Creo que entonces hay un espacio ahí para educar, ¿no? Claro, o sea, también creo que estas ideas de los papás y las mamás lo saben todo porque desde la intuición de ser mamá le nacen las ideas, pues es una idea que tenemos que eliminar, ¿no? Los papás no saben todo y está bien y no los hace menos perfectos. Y creo que tendría que haber más espacios de educar a papás, ¿no? O sea, con herramientas, con ideas, con estrategias, que al final pues vienen de miradas de personas que no están metidas en el problema y ya con eso los hacen más objetivos. Pero creo que lo único que hace falta es justo dar estructura. Ok, no le voy a pellizcar, no le voy a echar la mirada, pero ¿qué sí voy a hacer? Bueno, ya, ahí va todo el trabajo. Lo refuerzo con otra cosa. Exactamente. Pero sí
sí creo que hay que mirar los límites como algo muy importante en nuestra vida. O sea, yo sí creo que si me hubieran enseñado un poquito de límites cuando estaba niña, cuando estaba adolescente, no sé, me hubiera ahorrado igual y incluso relaciones, me hubiera ahorrado decepciones, ¿no? O sea, incluso me hubiera ahorrado expectativas que tenemos de otras personas porque nos dicen que no y ya sentimos que, que el mundo Sí, se que el nos mundo se termina, acaba, ¿no? claro. Este, pero sí, o sea, pensando en los niños, todo nace de ahí y pensando en nosotros, lo importante que es que nos enseñen, ¿no? A decir, no, no quiero y que eso esté bien, o sea, no pasa nada, ¿no? No se está acabando el mundo, solo no quieres y bien, y está bien. Claro, y bueno, yo he de confesar que yo sí he sido la que da el manazo y la que da el jalón de pelo y la que da la nalgada, porque, o sea, hay veces que dices, ya te lo dije 10 veces, Sí, claro, o o sea, sea, ya, también entiendo esa estoy hasta la desesperación. madre, Ujú. ya, ¿no? Y se lo decía a mi mamá en la semana, es que, ya lo dijiste 5 veces, o sea, y empiezas, ¿no? A lo mejor algunas mamás van a entenderme y otras que no estén de acuerdo, es como, deja ahí, ¿no? A una, deja ahí, van dos, Ujú. deja ahí, van tres, ¿no? Y entonces ya cuando vas por la cinco ya es como de, ya, o sea, ya, Ya, por favor. ya. Pero tienes toda la razón, yo no me había detenido a hacer esta pausa de, bueno, si no está la amenaza ante la educación, ¿qué otra cosa meto ahí? Claro. ¿No? No me lo había cuestionado antes, porque evidentemente entre la prisa, entre vivir como muy con una estructura de horarios, tengo que ir acá, tengo que ir allá, es rápido, ya cállate, o si vas manejando, no, toma la tablet, o no me interrumpas, yo qué sé, ¿no? Es como, yo tengo prisa, pero pues el niño va a otro tiempo, a otro Claro, y ritmo. a él no le importan las cosas que a ti te importan. Claro, y entonces, ¿cuál es la reacción que muchas veces tenemos los papás? Pues un manos en la boca, una nalgada, porque entonces no te entendió, ¿no? Pero creo que también lo que pasa es que el mensaje no está llegando Claro. como tú piensas que el niño lo podría entender. Y es que creo que también los límites van cambiando con la vida. Claro, No era lo mismo Max a los 3 que Max a los 5, punto. O sea, totalmente. y entonces los límites tienen que empezar A a modificarse. modificarse e incluso hoy Max los tiene que conocer de una forma así, ¿no? De, oye, en esta casa tú sabías que no se permite tal cosa. Ujú. ¿Por qué, mamá? Ah, bueno, porque el que lo hace obtiene esto. Ay, no sabía, mamá. Ok, pero ya existe esto. A los 2 años Sí, era pues un no te subas ahí porque te vas a yo matar. te quito de ahí, ¿no? O sea, ya está. Pero a los 6, a los 7, y luego entonces vienen las crisis de la adolescencia y hay que replantear los límites. Justo es algo que los papás de pronto no Que me creo que es cachan cuando la entran en idea. crisis, ¿no? Los papás Sí, muchas a veces. los papás ni los chavos. No, pues sí, pero a ver, o sea, a los 12, 13 tienes una mente más analítica y entonces quieres, oye, o sea, ya sé que en esta casa no se permite hablar de este tema, pero ¿no? Y entonces los papás entran en este shock de, es que ya todo lo cuestiona y no... Ay, pues Max tiene 5 y entonces ya responde como el adolescente de Claro, 13. claro, Porque qué bueno, ya cuando yo le digo que ya te calles, pero ¿por qué? pero ¿por qué si tú estás hablando? Claro, Y tú entonces tú estás haciendo, estás con el paciente, estás haciendo otra cosita así, solo cállate, no hables otra cosa, solo cállate, solo guarda silencio. solo dame silencio. Ajá, pero ¿por qué? ¿No? O Sí, muchas veces te contestan, no sé, ante cualquier... Luego son muy... Los niños son muy inteligentes, ¿no? O sí. sea, ya hay veces que hasta ante una amenaza no les intimidas. No, pero justo es eso, Fer, o sea, que creo que el límite no es para intimidar, Sí, no es ¿no? para generar miedo. Sí, o sea, ese sí era antes. O Antes, sea, ajá. antes el límite era que tu mamá te volteaba a ver, te causaba este miedo y decías, ni madre, ya no voy a hacer eso que estaba haciendo. Porque sé que llegando a la casa Exacto, va a me haber puede ir una peor. consecuencia. Ahora mismo ya no necesito generar miedo porque creo que justo esta idea del no golpe es más bien pensando en no quiero generarte miedo, quiero generarte reflexión. Ok, yo no tengo que rayar la pared,
no porque mi mamá me va a chingar, sino porque, ¿qué chinga pintar yo la pared de blanco, ¿no? Con pintura de nuevo. No quiero echarme ese trabajo cuando yo podría estar jugando con mis carritos, ¿me explico? O sea, siempre les digo a los papás, genérale la idea de que no quiere la consecuencia natural que va a tener, porque qué hueva, porque no quiero, porque simplemente quiero elegir lo que yo quiera hacer, en lugar de, qué miedo porque mi mamá. Porque eso o sea, justo No, me de adulto dice, va a vivir con pura ansiedad. no, bueno, y además, la neta, ellos son súper listos. Ellos van a encontrar otra cosa con que entretenerse y luego vas a decir, oh, ya no sirvió su castigo. Justo tenía una mamá que decía que llevaba una niña súper chiquita, además, mucho más chiquita que Maxi te consuela. Muy, muy chiquita. Incluso fue mi paciente más chiquita que he tenido. Que dije, ¿cómo esta niña no va a seguir límites? Claro que la mamá Está está mal. exagerando. No, sí, o sea, era un caso, pero bueno, evidentemente, porque algo estaba El mal en el contexto. sistema familiar, sí, sí, sí. Pero me decía, ya le quité su, no sé, una muñeca. Es su favorita en este momento, pero ayúdame porque no sé cuánto tiempo me va a durar. Porque cada vez que le quito el muñeco favorito de ese momento le dura una semana y luego encuentra otro favorito. Sí, o sea, la mamá Claro. estaba canalizando mal ese castigo. Ajá, pero además, o sea, a ver, desde mi lógica, pues No está o agarra otra claro, cosa. obvio, ya me quitaron este árbol, pues voy a agarrar el otro de allá y ya está, ¿no? O Sí, sea, lo resuelve. qué lista, me parece fantástica esa mente. Y justo yo pienso, es que la consecuencia no tiene que venir desde algo te quito porque va a encontrar algo más, o simplemente, ya le quité el celular una semana, neta, en una semana ya no va a querer celular. O sea, media horita sufren, pero va a decir en una semana, ay, pues ya encontré el iPad, ¿no? O ya estoy viendo mi serie favorita que tiene 60 temporadas. Qué chingados, ¿no? Pero creo que por ahí no va. O sea, justo es esta reflexión de no necesita el castigo. Si estoy cayendo en el castigo, estoy cayendo en la época en donde, ¿no? O sea, en Y aparte donde... porque el castigo genera mucha frustración. Y genera mucho enojo, ¿no? Los niños se enojan Y el mucho. enojo ahí no es contra esto que tú quisiste modificarle, es contra ti persona. Así es, así es. Sí, creo que una mala aplicación de límites genera mucho rencor y evidentemente pues, no quieres que tu hijo te tenga rencor, pero además tú tampoco le quieres tener rencor y eso puede pasar. Sí, yo creo que, porque yo lo he sentido, pasa en ciertos momentos, cuando esta frustración de, es que ¿por qué no me hace caso? Y también el otro lado que es como, es que es cagante, ¿no? Sí, 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 es muy Es desesperante. muy desesperante que no me haga caso. Evidentemente no se lo dices, o habrá quien sí, no lo sé, pero llena de mucha impotencia. Sí, llena de mucha frustración a los dos lados. Sí, yo creo que cualquier mamá, papá que nos esté viendo, hay que hacer una pausa. Hay que reconocer lo que sí están haciendo bien, o sea, no sé las historias del resto, pero bueno, Sí, no todo es malo. tu historia, Fer, viene también desde una etapa de duelo, ¿no? Donde él también vivió su propia etapa de duelo, o sea, sí creo que hay que ser muy bondadosos en este tema y incluso decir, oye, estamos creando un plan para llevarnos súper bien, ¿no? Así como vendérselo a los niños de, Sí, desde el juego a lo mejor. sí, y desde la realidad, desde esta, yo estoy viendo cómo llevarme muy bien contigo y he encontrado esto y esto y esto. ¿Cómo ves? Lo intentamos y los niños se van a unir porque te aman. O sea, siempre les digo a los papás, cuando tú platiques los límites con los niños te lo van a recibir porque te aman. O sea, ya está. Y creo que justo los límites van a permitir que tengan espacios de más amor, ¿no? No de estar, ya te dije, te va a ir así, en la amenaza, en la advertencia, ¿no? En el recordatorio, que además, seguro te acuerdas, pero es castrante que los papás estén, y ya te dije, no Ay, sé sí, qué, cuando bla, yo bla, me bla, escucho bla. digo, ay, qué flojera me doy. Sí. Sí, pero también entiendo que nadie les dice cómo sí hacer, o sea, nos dicen mucho cómo no hacer. Ya no le pegues, ya no lo castigues, ya, bueno, ¿qué? ¿Y qué sí hago? ¿No? O sea, Por eso creo que de ahí la importancia de que se abran más espacios de estos talleres para padres, en el que a lo mejor ni siquiera tú como mamá reconoces que es un límite y puedes pensar que es otra cosa, ¿no? Igual y hasta que está enfermo, ¿no? Y a lo mejor solo necesitas tú y tu hijo esa límites estructura. claros.
Sí, ¿no? límites claros y flexibles. Me gustan esos. Bueno, pues sí, la realidad es que creo que los límites son nuestra guía. Siempre creo que lo primero que hay que trabajar es mucho el vínculo, ¿no? Que tú tengas un gran vínculo con el niño. Y cuando tienes un gran vínculo y le pones un límite, el niño lo recibe. Porque justo te ama tanto que no va a caer en este juego de decirte que no, ¿no? Y yo creo que podría traerte, te podrías acordar de algún momento en donde tú estás bien con Max y le dices, porfa esto, y porfa lo hace, ¿no? O sea, es como, funcionó, o sea, como ese día que vino, quizá no vio una cara de ya, ¿no? O sea, vio tu primera vez y tu primera vez es tranquila y haciéndole una seña de modo relajada y él dijo, ya me voy, ¿no? O sea, mamá se fue súper tranquila, qué a gusto. Este, pero sí, la invitación es que, justo como en el capítulo de la adolescencia, ¿no? Que nos informemos, que busquemos ideas, que si eres mamá, papá y de pronto dices, pues quiero implementar otro tipo de educación que me parece muy importante sí hacerlo, pues venga, pero que te informes, ¿no? Que busques algún taller, que busques algún experto incluso En las escuelas, muchas veces en el área pedagógica, claro, se o pueden incluso crear. justo el otro día tuve un par de pacientes, mamá y papá, que fueron a 3 sesiones, ¿no? Porque me pidieron un asesoramiento para poner límites. Y solo fueron a 3 sesiones y yo pensaba, es que bueno, no había ningún problema, era solo porque ellos querían estar listos para poner límites. Y dije, ¿qué? A mí me pareció extraño. Prevención. Ok. Fue prevención absoluta. Porque además no había un solo tema, pero a la mamá le estaba causando culpa y fueron, aprendieron, 3 sesiones, bye. Dije, eso tiene que ser. Y de hecho, para eso está hecha la terapia, ¿no? O sea, para que No la gente vaya a prevenir. necesariamente cuando algo esté ya muy mal. Sí, pero pues bueno, socialmente no estamos listos para eso, pero pues es una buena idea hacerlo, ¿no? Entonces, Sí, creo la que invitación es esa. a mí me gustaría cerrar, desde mi punto de vista, creo que una fórmula para los límites podría ser, porque creo que también no hay límites sin responsabilidad. Claro, Entonces creo que va de la mano la responsabilidad, la voluntad y el amor. claro, ¿No? absolutamente. Así es. Muy bien, Liz. Bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos, por vernos, por seguirnos. Les pedimos siempre que se suscriban, que nos escriban sus comentarios y nada, pues esperemos ahí sus anécdotas acerca de los límites Y nos vemos la y próxima nos vemos semana. la siguiente semana. Bye bye. Chao.